Ya tenemos en la videollamada nada más y nada menos que a la doctora en literatura Ethel Krause, una mujer que nació en la Ciudad de México y radica en nuestro estado de Morelos desde hace más de 2 décadas. Tiene un doctorado en literatura, 2 maestrías en letras y una licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. Es autora de 52 libros publicados de varios géneros y ha sido ampliamente reconocida y distinguida por su trayectoria profesional. También, ¿sabe qué? Es la creadora del modelo Mujer, Escribir Cambia tu Vida, que ya lleva 16 años, 17 años cumplirá así es que me da mucho gusto saludar a la queridísima escritora Ethel Krause en este Día Mundial del Libro. Y con ella vamos a platicar acerca de cómo la lectura puede transformar justamente la vida de las personas. Ethel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, encantadísima de estar aquí contigo, con ustedes, platicando en un día de verdad maravilloso que es el libro. Creo que muchas veces tenemos los libros ahí a nuestro alcance, pero no nos damos cuenta del significado que esto tiene. Y esto es magnífico y qué bueno que nos dediquemos unos minutos el día de hoy para hablar sobre esto. Y precisamente comenzamos con el libro que las estadísticas no nos favorecen, no le hacemos caso, dicen que el libro es un amigo, que el libro es alguien que te puede informar, llevar a la fantasía, llevar a donde quieras, a la ciencia. Sin embargo, leemos poco en México. ¿Cómo ha ido evolucionando, Ethel, la lectura en nuestro país? Mira, primero que nada hay que decir las palabras de Borges, el gran autor argentino Jorge Luis Borges, que nos dicen algo fundamental para que reflexionemos al respecto del libro. Nos dice, de todos los utensilios que ha creado el ser humano, por ejemplo el asadón, que es una extensión del brazo, o la bicicleta, que es una extensión de las piernas, el libro es uno de los más importantes porque es la extensión de nuestra memoria y de nuestra imaginación. Fíjate qué importante. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. La memoria, que es lo que va al pasado, recupera lo que hemos sido para las futuras generaciones, y la imaginación, que es una puerta abierta al futuro, pero no solamente hacia adelante, sino hacia los lados también. ¿Qué otra cosa tenemos los seres humanos que nos hace lo que somos? Pues la memoria y la imaginación. Y eso es el territorio del libro. Tú abres un libro y no solamente abres una cajita de papel o, por ejemplo, digitalmente, o los audiolibros, ¿no? Que son plataformas donde se almacena. Pero ¿hacia dónde lo abres? Lo abres a nuestra memoria, la memoria de los seres humanos y nuestra imaginación. Entonces, por eso es tan importante el libro. Fíjate que yo no me iría tanto por hablar de estadísticas y por volvernos a echar lodo porque qué tontos somos o qué malos somos porque leemos poco. Y a mí me gustaría hablar de, por ejemplo, la forma en que podemos contagiarnos unos a otros, ¿no? Para tener esta pasión por la lectura. Fíjate que yo recuerdo mucho, el primer libro que yo tuve en mis manos fue un volumen, creo que el primer volumen de esa colección maravillosa que se llama El Libro de Oro de los Niños. Fue una colección de 6 tomos que me parece que se publicaron por primera vez por los años 50, y mis padres nos regalaron a mi hermano mayor y a mí, mi hermana menor todavía no nacía, el primer tomo, como había salido ya, de este maravilloso libro ilustrado que trae poemas, leyendas y rimas y cuentos, historias universales, ilustradas. Y lo que hicieron mis papás fue mandar grabar nuestros nombres en letras doradas, porque nos dedicaron ese libro. Y fíjate que desde el momento en que yo, pues mis primeros recuerdos, tendría yo, si no había nacido mi hermana menor, tendría yo unos
3 o 4 años, pero no se me quita la imagen de la cabeza haber visto mi nombre con letras doradas en un libro eh, dedicado a mí. Y desde entonces tengo esa imagen en la cabeza y me da la sensación de la importancia de mi nombre puesto en un libro y la importancia de cómo podía definirme eso en la vida. Bueno, y hoy día pues tengo mi nombre en tantos libros, ¿no? Y yo recuerdo haberme extasiado en esos poemas, en esas rimas que fueron lo primero que a mí me enamoró. Yo creo que la poesía es un caudal de oro para que nos contagiemos del amor por la lengua y del amor por los nombres que aparecen en un libro. Cuando algo llega a un libro, quiere decir que tiene una razón de ser y eso hay que honrarlo. Entonces a mí me gustaría, a partir de esta anécdota que te cuento, que los padres de familia, los hermanos mayores, los abuelos, los tíos, las tías, maestros, maestras, hagan algo así con los niños. No hay otra manera de enamorarnos de lo que ocurre en los libros que es estando cerca de ellos, ¿no? Y no con sermones ni con estadísticas, sino con esta manera amable y alegre de contagiarlos porque si algo es importante es porque algo va a quedar en un libro. ¿Sí me explicó? Y aceptamos la propuesta, vamos todos a leer, hay que a lo mejor ponerle una leyenda de advertencia en los libros, ¿no? Cuidado, advertencia, este libro te puede llevar a lugares fantásticos y extraordinarios, ¿no? ¿Estás dispuesto a correr la aventura? Adelante. Y en casa, Ethel, ¿cómo podemos motivar a los pequeños? Ya nos dio un excelente ejemplo en su caso, pero en general, ¿cómo podemos inducir a los pequeños a este fantástico mundo de la lectura? Yo creo que no hay nada mejor que, ya se dice mucho, el ejemplo, ¿no? No podemos decirle al niño que lea si no nos ve leer, pero no solo como tarea. A mí me parece muy lamentable que queramos imponerle a los niños, tienes que leer media hora diaria porque si no, no te doy el videojuego, ¿no? Porque es la mejor manera de hacer odiar a los libros. Pero si lo convertimos en una actividad y en un juego que hacemos junto con ellos, fíjate que mi mamá en las sobremesas cuando éramos niños, y bueno, pues por eso cuento mi historia, porque por algo yo me convertí también en una escritora y en una mujer que fomenta la escritura, y la escritura te lleva a la lectura, ¿sí? Porque había libros en casa y porque había este estímulo. Mi mamá en las sobremesas a la hora de las comidas se ponía a leernos poemas de García Lorca, imagínate, qué maravilla. Ella los leía y nos iba como explicando, no haciendo un análisis literario, pero simplemente contándolo con sus propias palabras y nos llenaba los oídos de versos. A lo mejor es difícil para algunos padres o madres de familia que no están acostumbrados a eso, pero ¿qué tal que en los libros de texto de los niños hay ejemplos, hay pequeñas antologías de poesía? ¿Y por qué no tomar en la hora de la comida uno de esos poemas y aprendérnoslo juntos de memoria, ¿sí? Y platicar sobre lo que nos hace sentir. Yo creo que esa es una excelente manera de meternos al mundo de la lectura junto con los niños. La poesía a veces parece que es la más difícil o la que no se entiende. La poesía no hay que entenderla, hay que cantarla, hay que juguetear con ella, ¿no? No es nada difícil porque si no te pones en plan de que yo tengo que entender lo que quiso decir el autor, sino que simplemente memorizas los versos y los cantas así como nos aprendemos las canciones y jugamos con ellas y por ejemplo, ponemos una canción triste cuando tenemos un problema de amores o ponemos una canción
llena de júbilo, las mañanitas cuando es una fiesta. Igual podemos tomar poemas para la tristeza, para la alegría, eh, para el encanto de la vida, para descubrir la naturaleza y hacerlos nuestros. Yo creo que no hay mejor manera de eso. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? Me parece extraordinaria, sobre todo que es muy sencilla, ¿no? Simplemente, no, pues no tengo para un libro. Pues ahí están los libros de texto de los pequeños, de los niños, ¿no? A ver, saca tu libro y juntos empecemos a platicar, a dialogar, a conversar, a cantar, ya sea versos, ya sea historias, ya sea prosa. Me parece algo, una sugerencia maravillosa, porque lo podemos hacer tranquilamente en casa y podemos empezar a cambiar también la visión de los niños, que eso es muy importante. Y justamente eso me gustaría preguntar, cómo la lectura puede transformar a las personas, su experiencia, sobre todo con este taller que ya se ha vuelto célebre, pues da cuenta de ello, cómo las personas pueden empezar a modificar, a cambiar, a mejorar por sí mismas con leer. Claro que sí, fíjate que qué bonita coincidencia, porque mañana justamente vamos a celebrar el cumpleaños número 17 de este programa Mujer Escribir Cambia tu Vida, que tenemos aquí en Morelos, y de Morelos para México y el mundo, porque tú sabes que ese es un programa que ya se ha expandido. Cumplimos 17 años, vamos a tener nuestro gran encuentro estatal el día de mañana, y lo que yo propongo ahí es que vayamos de la escritura de nuestra propia vida, que si escribimos, este es un modelo para mujeres, pero bueno, está abierto para que lo use todo el mundo, ¿no? Si empezamos a escribir, por ejemplo, los niños que lleven un diario y todos nosotros que llevemos una pequeña bitácora, tengamos un cuadernito ahí junto a nuestra mesita de noche y escribimos lo más significativo del día, nos vamos a dar cuenta de la importancia que es escribir. Fíjate, cuando nosotros tomamos el papel y la pluma o el teclado, no importa en qué dispositivo lo hagas, nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Hay un momento mágico en donde realmente eres libre y eres dueño de ti, que es cuando tú decides qué vas a poner en un escrito, qué vas a escribir sobre tu día, sobre tu estar aquí y ahora. Nadie se va a poder meter en tu cabeza. No hay un intermediario, no hay un jefe, no hay una secretaría de Hacienda que te cobre impuestos por eso, ¿no? No hay alguien que te esté conminando a hacer cosas, ¿no? Simplemente eres tú contigo mismo y el papel. Y tú eres quien va a decir qué fue lo más significativo de este día. Cuando tú empiezas a tener relación contigo mismo y con la escritura, te das cuenta que la escritura, que algo que queda en la memoria y en la imaginación a través de un formato que es una hoja de papel o un archivo en el teclado, en una especie de libro, ¿no? Tu pequeño libro del día, tú te das cuenta de la importancia que tiene que otros, en primera instancia tú, sean los lectores de tu vida. Esto te va a llevar indefectiblemente a la lectura, porque te vas a dar cuenta de que otros han escrito, que otros han estado en ese momento, como tú estás ahora, y que en los libros está realmente la libertad y está la autenticidad. Y si tú quieres saber realmente qué somos los seres humanos, pues vas a recurrir a las historias, los cuentos, las novelas, los poemas, lo que se ha escrito, porque en lo que se ha escrito en el mundo hay solamente dos cosas, libertad y autenticidad. De tal manera que eso te cambia profundamente la vida, porque te saca de esa, ¿cómo diría yo? Esa rutina de la vida, de estar haciendo cosas muchas veces sin sentido y que te encuentras perdido. Ya no sabes ni para qué estás haciendo las cosas, ni qué sentido tiene.
en el mundo de los libros están muchas de las respuestas que tú que estás esperando. Y además hay nuevas preguntas que ni siquiera te has hecho. Entonces es un diálogo constante con la parte más profunda de ti. Eso te va cambiando, te va haciendo una persona con una amplitud de mira mayor, te va permitiendo profundizar, entenderte y te va permitiendo mejorar no solamente para ti, sino contribuir para el mundo, ¿no? Poder engendrar nuevas ideas, poder tener más empatía con los demás, poder juzgar mejor las cosas y sobre todo también poder distinguir entre lo que es una manipulación que te quieren hacer de afuera y lo que son las profundas verdades del conocimiento humano. Entonces, definitivamente te mejora y te cambia la vida. Sin duda ninguna, muchísimas gracias Ethel Krause por esta conversación que nos regresa a la lectura, nos motiva a leer y yo diría por una sola causa, por uno mismo, ¿no? Yo he practicado eso que nos comenta y sí, uno empieza como que a observarse de fuera, ¿no? Empieza a autocriticarse y también a autorreconstruirse. Así es que hoy en el Día Mundial del Libro regresemos a los libros, enseñemos a nuestros niños a leer, acompañémoslos en las lecturas, porque eso nos puede hacer mejores personas y eso vale mucho. Muchas gracias, doctora Ethel Krause, por este enlace y créame, muy motivante. Nos quedamos con eso y seguro que mucha gente regresará, empezará incluso algunos a leer y a empezar a crear sus propias historias y a mejorar su propia vida. Muchas gracias. Al contrario, que este día lo usen después de aniversario para que digan, hoy empecé mi primer libro, escribí mi propio libro, empecé a escribir mi propio libro. Ay, sería maravilloso, un nuevo aniversario, ¿verdad? ¿Sí? Sin duda Muchísimas ninguna. Que gracias. tenga un excelente día y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.